Ayudar a crecer a los hijos, por la psicóloga Miriam Cepeda González. Hay dos regalos que debemos dar a nuestros hijos. Uno son las raíces, el otro son las alas para volar. Anónimo. Claves para fomentar la madurez psicológica en nuestros hijos. A menudo asumimos que al alcanzar la madurez biológica se adquiere paralelamente la madurez psicológica. Nada es más contrario. La madurez psicológica, es decir, la capacidad de afrontar proactiva y asertivamente los acontecimientos que nos ocurren, no depende tanto de la edad. En realidad depende de las experiencias que ellos hayan vivido y el afrontamiento que hayan realizado de las mismas. El contexto socioeconómico y laboral de nuestros hijos dista de muchas décadas atrás. Por ejemplo, la incorporación al mercado laboral se ha retrasado, así como la edad de emancipación. En consecuencia, nuestros hijos tienden a exponerse a un contexto menos demandante, con menores responsabilidades, lo cual dificulta que desarrollen su madurez psicológica y retrasa su transición a la vida adulta. Son habituales los hijos cercanos a la treintena o inclusive más aún que no han volado del nido familiar. Les cuesta mucho trabajo independizarse. Frecuentemente permanecen en él con las mismas dinámicas y responsabilidades que cuando eran adolescentes y no nos damos cuenta, o sí nos damos cuenta, pero no sabemos cómo cambiarlo. De esta manera se frena su desarrollo madurativo, ya que no se enfrentan a nuevos retos y responsabilidades. Al igual que llevamos a cabo adaptaciones en normas y rutinas cuando eran bebés y crecieron, es necesario que como familias y como sociedad tomemos conciencia de esta nueva realidad que vivimos y otorguemos mayor protagonismo para permitirles su adaptación. Así bien, la emancipación y el trabajo son unos de los cambios vitales que nos ayudan a madurar, a ser resilientes y enfrentar en la vida. Desde casa podemos poner en práctica una serie de cambios que potencien su madurez. Y entonces, bueno, ¿cómo podemos fomentar esta madurez cuando aún viven con nosotros? Pues empezando por entender el contexto actual, pero sin victimizar. En primer lugar, es importante empatizar con ellos, entendiendo que el contexto actual no resulta fácil y difiere significativamente del que existía tiempo atrás. Debemos guardar especial cuidado también con no hacer comparaciones con otras épocas o personas ni caer en juicios valorativos. Eso no les hace sentido y más bien cierran su escucha. Sin embargo, también debemos ser cautos para no victimizarlos, tendiendo a la sobreprotección o sobrejustificación. Que el contexto sea complejo no quiere decir que no posean un buen margen de acción. Además, es el mundo que van a enfrentar y necesitamos que tengan herramientas para ello. Lo ideal es aumentar sus responsabilidades. La principal característica que diferencia la adolescencia de la juventud y la adultez es el grado de responsabilidad, por lo que es recomendable potenciar la adquisición de nuevos compromisos. Por supuesto, lo ideal es hacerlo de manera progresiva y no de repente, ya que no va a funcionar. Algunas responsabilidades que pueden ir adquiriendo, por ejemplo, y que seguramente ya tendrán muchas de ellas, es hacerse cargo de sus cuestiones personales, desde la limpieza de la ropa hasta la gestión de la matrícula de sus estudios, entre otros. Que se encarguen de tareas del hogar que históricamente no se les han asignado, como hacer la compra, cocinar periódicamente, limpiar, etcétera, como si ya vivieran solos. Contribuir económicamente en casa, aunque sea de manera simbólica. Pueden aportar una pequeña cantidad al mes, por ejemplo, pagar algunos de los gastos menores del hogar o encargarse de abonar algunos de sus gastos personales. Puede ser el gimnasio, el celular, y también es positivo que puedan invitar el postre o algún día la comida. Esto les hace sentirse importantes y que contribuyen de una manera amorosa con nosotros. Y al mismo tiempo hay que promover su independencia y libertad. La responsabilidad y la libertad son dos caras de una misma moneda. Por tanto, según vamos asignando responsabilidades, es necesario también cederles autonomía. Es conveniente dejarles que vayan tomando sus propias decisiones, aunque no estemos tan de acuerdo.
que se arriesguen, se equivoquen y ellos vayan aprendiendo de sus errores. Recordemos que nadie aprende en cabeza ajena. Asimismo, debemos esforzarnos por escuchar cuáles son sus necesidades y tratar de flexibilizarnos en determinados temas que puedan resultarles de relevancia, como los horarios de llegada a casa. Es algo que se puede negociar, sus costumbres o maneras de hablar diferente. No podemos hacer una copia al carbón de valores y de costumbres. Hacerles más partícipes de todo lo que pasa en la familia también, todo lo que incluye, las cosas buenas y las malas. Como en cualquier convivencia, deben seguir existiendo una serie de normas y límites, pero según van creciendo, es conveniente ir aumentando su protagonismo en la negociación de los acuerdos que se establecen en el núcleo familiar, escuchándolos y dándoles voz, siempre desde la sensatez y la congruencia. También es positivo que participen activamente en la resolución de conflictos que vayan surgiendo en el hogar o fuera de él, fomentando que aporten posibles soluciones. De esta manera, estaremos trabajando su capacidad de negociación y de solución de problemas. Hay que dejarnos sorprender por sus capacidades. Muchas veces somos nosotros, los propios adultos, quienes fomentamos una actitud inmadura al invalidar sus opiniones, burlarnos o no darles el tiempo para expresarse, al atribuirles una capacidad menor de la que realmente poseen, más cuando tienen ciertas situaciones emocionales, físicas o intelectuales que son diferentes. El hecho de que sean diferentes o no estén capacitados para ciertas cosas no quiere decir que no van a tener que enfrentar el mundo y tenemos que dejar que lo hagan. Si no les dejamos actuar autónomamente, no aprenderán a afrontar sus problemas, no desarrollarán todo su potencial y lo más importante, no les dejaremos demostrarnos que son perfectamente capaces. En resumen, desde casa podemos generar un ambiente en el que los jóvenes y los adultos que conviven con nosotros vayan adquiriendo mayor control, protagonismo y responsabilidad, para dotarles de una mochila de recursos personales que les permitan acercarse a la vida adulta con un grado óptimo de madurez psicológica y seguridad personal. Y finalizando, solo diremos que es inevitable que los hijos crezcan, pero no dejemos que ocurra si nosotros estemos presentes, acompañemos amorosamente, pero también démosles su espacio. Gracias por escuchar.